Jeff era un chico común, con una vida sencilla junto a su familia. Se había mudado recientemente a un nuevo vecindario con sus padres y su hermano Liu, esperando comenzar de nuevo en un ambiente tranquilo. A pesar de su carácter reservado, Jeff intentaba adaptarse, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar sin que pudiera comprender por qué. Una extraña inquietud crecía en su interior, una sensación desconocida que lo hacía sentirse diferente al resto. Los primeros días en su nuevo hogar transcurrieron con normalidad, pero todo comenzó a torcerse cuando se cruzó con un trío de matones locales. Randy, Keith y Troy eran conocidos por intimidar a los recién llegados, y Jeff pronto se convirtió en su nuevo objetivo. Aunque intentó evitar el conflicto, la violencia era inevitable. La tensión creció hasta que, un día, Jeff se defendió de forma brutal, desatando una fuerza que ni él mismo sabía que tenía. El incidente lo dejó con una sensación de euforia. Por primera vez en su vida, Jeff se sintió poderoso, vivo. Pero esa emoción también lo perturbó. Mientras Liu era arrestado por intentar protegerlo, Jeff comenzó a tener pensamientos oscuros y violentos, alimentados por esa nueva fuerza que parecía crecer dentro de él. La policía creyó que Liu era el culpable del ataque, y Jeff, incapaz de demostrar la verdad, cayó en un estado de culpa mezclado con rabia. A medida que pasaban los días, Jeff se encerró en sí mismo. Pasaba horas mirando su reflejo, notando cómo su expresión cambiaba, cómo su sonrisa se hacía más frecuente, más antinatural. Sentía que algo en su mente se estaba rompiendo. Su madre intentó hablar con él, preocupada por su comportamiento, pero Jeff solo la miraba con unos ojos vacíos, cada vez más perdidos en la oscuridad. La situación empeoró cuando los matones, buscando venganza, irrumpieron en la fiesta de cumpleaños de un niño del vecindario, a la que Jeff y Liu habían sido invitados. Armados con cuchillos y una furia descontrolada, atacaron a Jeff frente a todos. Pero lo que los agresores no esperaban era que Jeff no huiría. Al contrario, algo dentro de él estalló y desató toda su violencia. En medio de la pelea, Jeff fue rociado con alcohol y prendido fuego, quedando envuelto en llamas mientras los demás gritaban horrorizados. Jeff sobrevivió al ataque, pero su rostro quedó completamente desfigurado. Su piel, blanca como la cera, y su sonrisa grabada para siempre por las quemaduras, lo convirtieron en una figura aterradora. En el hospital, los médicos intentaron consolarlo, pero Jeff no sentía dolor. De hecho, por dentro, se sentía mejor que nunca. Había dejado de ser un niño normal. Ahora era algo más, algo monstruoso. Su mente ya no funcionaba como antes, y las voces dentro de su cabeza comenzaban a guiarlo. Una noche, su madre lo encontró en el baño, frente al espejo, sosteniendo un cuchillo. Su rostro estaba cubierto de sangre seca, y en su mano tenía un puñado de cabello. Jeff se había arrancado los párpados para no volver a cerrar los ojos. Decía que quería ver siempre, ver la oscuridad, ver su nuevo yo. También se había cortado las mejillas hasta formar una sonrisa permanente. Cuando su madre gritó horrorizada, Jeff solo le dijo: «¿No soy hermoso, mamá?». Aquella noche marcaría el inicio de su verdadera transformación. Jeff se levantó de la cama, empuñó el cuchillo que había robado del hospital y se dirigió a la habitación de sus padres. En silencio, se acercó a la cama y hundió la hoja en sus cuerpos dormidos, uno por uno. No lo hizo con furia, sino con una calma escalofriante, como si estuviera cumpliendo un destino inevitable. Cuando Liu despertó sobresaltado por los gritos, solo encontró a Jeff de pie, cubierto de sangre, susurrando: «Ve a dormir». Liu logró escapar con vida, pero el daño ya estaba hecho. Jeff había desaparecido, dejando un rastro de muerte y locura a su paso. La policía lanzó una intensa búsqueda, pero fue inútil. Jeff había huido al bosque, como una sombra, como un espectro que solo dejaba cadáveres tras de sí. Se había convertido en una leyenda urbana en cuestión de días. Nadie sabía dónde estaba,
pero muchos afirmaban haberlo visto en la oscuridad, acechando. Mientras vagaba por la noche, Jeff sentía una paz retorcida. Había abandonado todo rastro de humanidad. Cada vez que encontraba una casa aislada, esperaba hasta la madrugada, se colaba dentro sin hacer ruido y se acercaba lentamente a las camas de sus víctimas. Susurraba las mismas palabras una y otra vez antes de atacar. «Ve a dormir». Esa frase se convirtió en su firma, un eco que helaba la sangre de quienes sobrevivían para contar la historia. La prensa lo llamaba el asesino de la sonrisa, pero el internet lo bautizó de otra manera: Jeff the Killer. Su rostro se convirtió en uno de los más compartidos en foros de terror. Su imagen distorsionada invadía los sueños de miles. Aunque algunos decían que solo era una leyenda nacida en la red, otros aseguraban que lo habían visto, que lo habían sentido cerca, observándolos mientras dormían. Y cada vez que alguien desaparecía sin dejar rastro, el nombre de Jeff volvía a resonar. Los años pasaron, pero Jeff nunca dejó de ser una amenaza invisible. Su leyenda creció, transformándose en parte del folclore moderno. En pueblos pequeños, los padres asustaban a sus hijos con su historia. Si no te duermes, Jeff vendrá por ti. Aunque muchos lo tomaban como un simple cuento para asustar, otros sabían que detrás de esa leyenda había una verdad sangrienta, enterrada bajo los archivos de la policía y los susurros de los sobrevivientes. Un día, Liu, ahora mayor y marcado por las cicatrices del pasado, decidió enfrentar el horror que había arruinado su vida. Había entrenado durante años, buscándolo en cada rincón, siguiendo las pistas que dejaban los cuerpos. Había jurado detenerlo, no por venganza, sino por redención. Sabía que Jeff aún estaba allí, en algún lugar, y que solo él tenía la posibilidad de ponerle fin. El encuentro final se dio en una cabaña abandonada en medio del bosque. Liu lo sintió antes de verlo: el aire denso, el silencio absoluto y esa risa baja y quebrada que conocía demasiado bien. Jeff apareció de entre las sombras, igual que siempre, sonrisa cortada, ojos abiertos de par en par, cuchillo en mano. Pero no dijo nada, solo lo observó, como si supiera que ese momento había llegado. La lucha fue brutal, cuerpo a cuerpo, con cuchillos, sangre y recuerdos. Jeff no hablaba, pero cada golpe parecía cargado de su pasado, de su dolor, de su locura. Liu, por su parte, luchaba no solo por su vida, sino por la memoria de sus padres, por los inocentes que Jeff había asesinado, por su propia alma. Al final, Liu logró apuñalar a Jeff en el pecho, dejándolo caer al suelo en un charco de sangre, inmóvil, con los ojos aún abiertos y la sonrisa intacta. El bosque se quedó en silencio. Liu, herido y exhausto, se arrastró fuera de la cabaña sin mirar atrás. Nunca sabría si Jeff había muerto realmente, pero ese día marcó el fin de su persecución. El rostro de su hermano lo seguiría hasta el último de sus días, pero la pesadilla parecía haber terminado, al menos por ahora. Sin embargo, días después, los rumores volvieron. Personas desaparecidas, puertas abiertas en medio de la noche, susurros en la oscuridad. Y en un caso aislado, una cámara de seguridad captó una figura en el umbral de una casa. Piel blanca, sonrisa roja, cuchillo en mano. La imagen era borrosa pero inconfundible. Jeff the Killer había vuelto, o tal vez nunca se había ido. Y así, su historia continúa, no como una simple leyenda de internet, sino como un monstruo real, nacido del dolor, el odio y la locura. Cada noche en algún lugar, alguien escucha un susurro al pie de su cama. Y si alguna vez lo oyes tú, ya será demasiado tarde. Porque Jeff no perdona. Jeff no olvida. Jeff solo sonríe y te dice: ve a dormir.